Y bueno, Fernanda, contanos un poquitito qué es la psicogenealogía. Muy bien, la psicogenealogía está de la mano con el estudio del árbol genealógico. Se trata de lograr comprender y trascender las limitaciones familiares que son a nivel inconsciente, es decir, no nos enteramos muchas veces que tenemos estas limitaciones y muchas veces no nos permiten autorrealizarnos. Entonces, realizar el estudio del árbol genealógico nos permite tener otro panorama de nuestra vida y utilizar otras herramientas para poder superar esas limitaciones y tener una vida saludable y a su vez exitosa. Mirá qué bien. Y decime cómo es la técnica en sí. Digamos, porque habla la palabra de psico, o sea, es algo de trabajo psicológico, se hace con las personas. Exactamente. La psicogenealogía, yo doy talleres al respecto. La propia persona puede estudiar su propio árbol. Es decir, teniendo en cuenta, por ejemplo, fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, fechas de concepción también se toman en cuenta, accidentes, enfermedades, distintos patrones de conducta de su familia, dentro de su familia y que se repiten, esas son como las claves, ¿no?, a tener en cuenta. Es lo que nos va a permitir tener un panorama de qué puede pasar en nuestra vida hoy o qué ha venido ocurriendo y por qué. Entonces, tener ese conocimiento, esas herramientas que nos da la psicogenealogía a través de comprender conceptos como dobles, yacente, línea maestra, de esa manera podemos comprender cómo nos está afectando. Por ejemplo, a grandes rasgos, los yacentes tienen que ver con cargar una muerte. Entonces, si a nosotros nos está afectando este síndrome, se le llama, podemos tener determinadas características de nuestra personalidad, incluso vinculadas a nuestra profesión también, que pueda estar afectándonos y no nos está permitiendo como tener una vida plena. El hacernos conscientes es lo que nos permite poder salir de esa limitación y aspirar a otras cosas mejores. Está bien, Fernanda, decime un poco dónde nace un poco la psicogenealogía. O sea, porque conocemos técnicas como la que se llama la bioneuroemoción o la parte de decodificación, ¿verdad? Sí. Que se conoce un poco todo eso, pero digo, ¿tiene algo que ver, tiene un relacionamiento con estas técnicas? Sí, están vinculadas. De hecho, yo trabajo biodecodificación y se trabajan en conjunto. Lo que tiene la psicogenealogía es que te da como la parte teórica para aplicar en la biodecodificación. Es decir, si yo en mi familia tengo muchas personas que sufrieron cáncer, yo voy a tener en cuenta el significado de esa enfermedad, es decir, a nivel emocional. Sí. Y con el árbol lo que voy a tener en cuenta son, por ejemplo, los ciclos que se repiten, las fechas. Puede ser que una persona dentro del clan familiar genere un cáncer a los 35 años y o sea, en el mismo clan familiar, a los 35 años se vuelve a despertar ese cáncer en otras personas del clan. Entonces, como que se puede trabajar con ambas en conjunto. Después, bueno, nace, hay como varias corrientes o varios autores que tratan el tema de la psicogenealogía, pero yo tengo en cuenta es difícil de nombrarla, pero Anne-Anseline Jusenberger, que ella es de la corriente francesa y comenzó allí todo este estudio, que de hecho tiene un libro que se llama Mis Ancestros, que es en el que basamos un poco todo este estudio de psicogenealogía, por lo menos en mi caso. Está bien, y decime eso más o menos en qué fecha comenzó. No lo tengo en la memoria, no lo tengo en la memoria. No hay problema. Y contame, aparte de hacer esta parte de trabajo sobre el árbol y todo eso, ¿incurrís en alguna otra terapia paralela o estás definida en este camino, en este trabajo, Fernanda? Bien, no, de hecho hago unas cuantas terapias, me dedico al biomagnetismo, la biodecodificación, Reiki, bueno, psicogenealogía también, que de hecho es de la única que estoy dando cursos por ahora, en este momento. ¿Dónde das los cursos? En el centro Helenser estoy dando, y tengo ideas de comenzar en la ciudad de la Costa, en Solimar. Perfecto, bárbaro. Y con respecto a todos estos patrones que se ven a nivel genético, hereditarios, dentro del árbol genealógico, ¿no? ¿Recordás algún caso en particular que te haya impactado, por ejemplo?
Bien, uy, he tenido unos cuantos que tratar, pero... Algunos sí, digamos, que puedas Sí, que pueda compartir. Déjame pensar un poquito. Bien, bueno, un caso muy interesante fue un tema de estafa. El tema de las estafas es algo bastante común, más que nada, o sea, hoy por hoy sucede, ¿no? Pero en tiempos de antes, el tema de los campos, perder campos y todo eso era como algo, me parece un poco que se da más a diario, digamos. Y bueno, y me tocó tratar un caso de una persona que no lograba acceder al dinero, es decir, como que el dinero le llegaba, pero se iba y no entendía el por qué. No era una persona desorganizada con el dinero, pero simplemente era como que entraba y salía. O directamente no entraba, es decir, tenían personas que le debían dinero y no le pagaban. Y no había un motivo, no eran porque fueran personas, las que debían no eran personas que vos digas, es lógico que no te paguen, sino que era como algo extraño. Entonces, como la persona le empezó a llamar la atención eso, acudió a mí en consulta y bueno, y descubrimos que había detrás un tío que había estafado a la familia, es decir, dentro de la propia familia había estafado. Entonces, a nivel inconsciente, el mensaje que baja a esta persona, que sería la que vino en consulta, sería como que está devolviendo inconscientemente el dinero que esa otra persona robó o estafó. Claro, al no retenerlo, se le escapaba el dinero y lo que estaba era tratando de compensar un poco. Exactamente. ¿Y cómo este tipo de fenómenos, por qué es que se da siendo en personas diferentes, si bien están dentro de un mismo clan familiar, por qué es que de alguna manera eso lo adopta a nivel inconsciente o cierta manera voluntariamente la persona de parecerse o de sentirse mimetizado, vamos a decir, con ese pariente lejano de repente? Bien. En realidad, bueno, viste que hablamos a veces del inconsciente colectivo, sí, bueno, en este caso vamos a hablar de inconsciente familiar. Entonces la información, como quien dice, se transmite a través del inconsciente. Y para que nos afecte, tenemos, por ejemplo, que cumplir determinados síndromes. Por ejemplo, los dobles. Los dobles, vos podés determinar si sos doble de otro familiar a través de las fechas de nacimiento, de fallecimiento o de concepción. ¿Por qué nombro las tres? Porque en realidad para el inconsciente es lo mismo. El inconsciente no sabe diferenciar dentro de esas tres cosas, entonces para el inconsciente es lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, por ejemplo, para saber si la vida de otra persona de nuestro clan me puede estar afectando. Eso, bueno, en principio. Después también existen, por ejemplo, los dobles por nombre. Entonces, si yo me llamo igual que otra persona dentro de mi clan familiar, es muy probable que la historia de esa persona me pueda afectar. Claro. Y yo pase a repetir, por ejemplo, o a veces a reparar lo que esa persona vivió o los conflictos que tuvo en su vida y que no logró resolver en su momento. En su momento, claro. Exacto. Sí, indudablemente que hay toda una serie de lazos que nos enraba, ¿verdad? Genéticamente. Por algo uno nace o elige nacer de alguna manera en determinada familia, en determinadas circunstancias, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿hace mucho que practicás todo lo que es la psicogenealogía? La psicogenealogía en realidad comencé el año pasado. Porque sos joven, porque te veo joven. Sí, digo, Fernanda, ¿qué edad tenés? 27. Sí, sos joven, claro. Sí. Comencé el año pasado, más que nada con lo de psicogenealogía, continué este año con biodecodificación y biomagnetismo. En sí, en la parte espiritual, y no tanto espiritual, porque esto es un poco a veces más un estudio científico, también la biodecodificación, pero como que empecé hace muchos años a interesarme yo, ¿no? Por mi cuenta, a leer mucho. De hecho, psicogenealogía yo creo que leo todos los días en mi casa porque me fascina, es algo que más allá de aplicarlo en terapia, y tampoco es estar todo el tiempo uno analizándose todo el tiempo, ¿no? Pero sí está bueno cuando nos sucede algo tenerlo en cuenta y decir, bueno, a ver, hagamos un stop, observemos si hay algo que me puede estar afectando y poder mirarlo desde otro punto, que nos ayuda incluso a mejorar nuestros vínculos. Porque podemos entender a nuestra familia y a sus actitudes o conductas totalmente diferentes. Exactamente, sí. El Dr. Hammer, que fue el precursor un poco, médico alemán creo que era, no recuerdo bien, creo que era alemán.
él justamente empezó a hacer estudios científicos con respecto a lo que eran los focos que se generaban dentro de nosotros, en el cerebro, por determinadas emociones, y que muchas veces todos esos focos generaban en el organismo, a través de 5 principios biológicos, una serie de cambios, de transformaciones. Pero lógicamente, después, como todo va evolucionando, después se pasó a través de Corbera, la bioneuroemoción, la biodecodificación y todo eso. Y bueno, y creo que parece, si bien la raíz, como tú lo decís, la psicogenealogía viene un poquitito de Francia y tal vez venga del siglo pasado, ¿eso? Sí, de hecho, Jodorowsky es otro que también habla al respecto. De hecho, está, si no me equivoco, el libro de Los actos psicomágicos, si no me equivoco, era de él. Y bueno, y eso ayuda mucho a superar este tipo de limitaciones que genera el árbol genealógico en nosotros, es decir, nuestro clan familiar. Exactamente. Contame otra cosa. ¿Sos feliz en tu vida en este momento haciendo lo que haces? Sí, sí, realmente debo decirte que sí. Yo creo que encontré mi lugar. Es algo que, como te digo, por más que hace muy poquito que empecé, es como que lo siento que lo traigo toda la vida. Y realmente puedo pasar horas leyendo al respecto y hablando con la gente al respecto y no me aburro. Qué bueno. Bueno, buenísimo, porque está bueno siempre tratar de descubrirse. La vida siempre nos ofrece nuevas oportunidades, nos va mostrando diferentes caminos, ¿viste? Y uno va aprendiendo a través de ello. Así que bueno, es algo fantástico. Bueno, muchas gracias por contarnos y explicar qué es la psicogenealogía. Y bueno, supongo que tendrás alguna página de Facebook o algo que puedas... ¿A qué nombre está? ¿Cómo nombre? ¿Cómo te buscan, te identifican a ti? Bien, sí, en realidad en este momento estoy utilizando Instagram. Instagram, sí. Los más jóvenes usan Instagram. Sí, ya como que el Facebook lo hemos dejado un poco de lado. Y bueno, en realidad tengo dos. El personal es fernanda.ancheta, ahí está, con el arroba al inicio. Sí. Y el otro es @om sería, .openmind, es decir, son las dos letras de